compartir esta noche la palabra con ustedes, lo que el Señor ha hablado a mi corazón, estudiando su palabra, y ha sido de bendición para mí. Ha revelado nuevas cosas a mi vida, porque cada vez que estudiamos la palabra del Señor, por más que sea un pasaje que hemos leído muchas veces, Dios siempre tiene algo nuevo para mostrarnos y enseñarnos. Y en esta noche quería compartir con ustedes uno de los libros escritos por el apóstol Juan, el apóstol más joven. Saben que cuando Juan conoció a Jesús, se calcula que más o menos tenía 17, 18 años. Era un jovencito. Era hijo de Zebedeo, un pescador que era dueño de barcas, y ellos estaban asociados también con Pedro. Por eso cuando Jesús fue, ahí estaban todos pescando. Y formó parte, podríamos decir, del círculo íntimo del Señor Jesús. Y nosotros vemos algunas cosas que la palabra de Dios especiales nos dice de Juan. Si nosotros vamos a Juan 21:20, ahí nos dice una de las cosas que vemos de Juan. Dice: al volverse Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Él estaba hablando de Juan. Y ahí la palabra de Dios explica de una forma especial que Jesús le amaba. Jesús ama a todos los hombres, pero evidentemente Jesús tenía un amor muy especial con él. Y cuando nosotros lo vemos, que siempre se lo representa recostado sobre el pecho de Jesús, ¿no es cierto? Y vemos que él tenía tanta dulzura y también en su juventud necesidad de amor. Él estaba criado en un ambiente rústico, pero también vemos en Marcos 3:17 un nombre que Jesús le da a él y a su hermano. Un nombre muy especial: Boanerges. Vamos a leer lo que dice Marcos. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Como a Pedro le puso Pedro porque significaba que era una piedra en su fortaleza, en su modo brusco de ser, en su carácter, a ellos les puso hijos del trueno, porque a pesar de que él se veía tan dulce, tan tranquilo, tan cariñoso, tenía un carácter así medio explotador. Explotaba en algún momento como un trueno. Pero cuando nosotros vamos acá a la carta de 1 Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 4. Y fíjense, quiero que tengan este pensamiento al leer esta enseñanza que Juan nos da. Juan participó en el círculo íntimo de Jesús. Fueron 3 los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que estaban con él en los momentos más importantes. Estuvieron en la transfiguración, estuvieron en el Getsemaní, estuvieron en el Monte de los Olivos, entraron a la pieza cuando él resucitó a la hija de Jairo. O sea, tenían una intimidad muy especial con el Señor Jesús que no la tuvieron los otros discípulos. Cuando Jesús en la cruz lo miró a Juan y le encargó su madre. Quiere decir que miren qué especial que era Juan para Jesús para encargarle su madre. Entonces, lo que yo quiero que piensen, que Juan tenía una intimidad especial con Jesús. Por eso él va a tener una autoridad especial también para enseñarnos sobre esto que nos enseña en 1 Juan capítulo 1. Vamos a ver los versículos 1 al 4. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida.
Saben que en ese momento, ya vamos a seguir leyendo, había una falsa doctrina en las iglesias. Esta carta estaba dirigida a una iglesia en Éfeso, que es la actual Turquía. Y había una secta, una filosofía que se llamaba gnosticismo. Y ellos se habían introducido en la iglesia y estaban perturbando al cuerpo de Cristo. El diablo estaba obrando como obra hoy, porque el diablo también se quiere meter en nuestra iglesia para dividir, para confundir, para traer falsas doctrinas. Y ellos entonces enseñaban, una, que Jesús no había sido hombre, que era así como una aparición, como un espejismo que se veía, pero verdaderamente no estaba encarnado, no era hombre. Y otra cosa enseñaban, por eso también los llamaban dualistas, y hoy también está esa filosofía, que el cuerpo, la materia, era malo. Por tanto, no teníamos que cuidarlo, no teníamos que estar preservándonos del pecado, porque esta materia era mala, lo que había que salvar era el espíritu. Por lo tanto, podían vivir como querían, hacer lo que querían y vivían en una manera libertina. Y hoy la gente piensa lo mismo, vive de cualquier forma, hace cualquier cosa y después va y clama al Señor. ¿Es así o no? O sea que esa doctrina falsa también está hoy en medio nuestro. Por eso él acá habla que estaba con el Padre, el Verbo, ¿no es cierto? Anunciamos, aquel que yo lo toqué, yo sé que era un hombre real, dice Juan, yo estuve con él, lo vi, lo toqué, hablé con él, compartí con él, así que a mí nadie me puede negar que Jesús era hombre. Por lo tanto, lo que ustedes enseñan no es verdad. Ahora, fíjense aparte que dice, él estaba desde el principio, ¿no es cierto? Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se ha manifestado. Leamos el 2. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, Juan también dice, en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Verbo es una palabra, ¿no es cierto? Los judíos en la antigüedad llamaban palabra a Dios porque era lo que se revelaba. Dios les hablaba, les daba palabra. Entonces, como ellos no nombraban el nombre de Dios, también usaban una palabra en hebreo que significaba palabra, y así lo nombraban a Dios, la palabra que venía a nosotros. Y en el griego, que era la filosofía que se usaba en esa época, logos es palabra, quiere decir razonamiento, quiere decir lógica. Entonces Dios manifestado en toda la sabiduría, todo el razonamiento, toda la lógica, no hecha por hombres, sino de una mente divina como la mente de Cristo. Y esto nos está diciendo. Ahora, ¿qué dice? ¿Para qué nos anuncia esta palabra y a este Jesús hecho carne? Para que tengan comunión con nosotros, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es comunión? Comunión es compartir, es asociarse, ¿no es cierto? La palabra koinonía que está ahí en la Biblia quiere decir compartir, compañerismo, asociarse, estar juntos. Y eso es lo que el apóstol nos está pidiendo, que nosotros estemos en compañerismo con Cristo, que estemos en comunión con Él, que estemos permanentemente juntos con Él,
que estemos en el pensamiento permanentemente relacionados con Él. Saben que es muy importante, ¿no es cierto?, separar un tiempo para leer la Biblia, para orar. Pero no es cuestión de que nosotros separamos 15 minutos, media hora diarios para leer y orar, pero después nuestra vida se desliga de estar en comunión con Jesús. En comunión con Él tenemos que estar permanente. ¿Y por qué? Porque si nosotros estamos en comunión con Él, también vamos a estar en comunión con los que nos rodean. Vamos a estar en comunión con los hermanos, ¿no es cierto? No podemos estar en comunión con los hermanos si no estamos en comunión con el Señor. Y eso es lo que Él nos está enseñando. Ahora, fíjense, cuando nosotros estamos en comunión con Él, recibimos la palabra de Él, recibimos la enseñanza, el razonamiento de Cristo. Lo recibimos a través de su palabra, a través de la oración cuando conversamos con Él. Por eso tenemos que saber orar, pero también tener un tiempo para quedarnos quietitos para escuchar lo que Él tiene para revelarnos. Muchas veces nosotros tenemos tanto que hablarle al Señor que no nos dejamos un tiempito para que Él nos revele. Y saben que cuando nosotros nos disponemos a escuchar, el Espíritu de Dios abra nuestra mente y nos trae luz para las cosas que tenemos que enfrentar, para las cosas que tenemos que resolver. Yo siempre les digo a mis chicas, yo desde que he quedado sola, yo tengo una comunión más especial con el Señor. Porque yo estoy sola en mi casa, cuando estoy en mi casa, estoy sola completamente, mi perro y yo. Entonces yo, cualquier inconveniente que tengo que enfrentar, no le puedo decir al perro, Romeo, ayúdame. Pero sí le puedo decir, Señor, por favor, ayúdame en esta situación. Y les puedo asegurar que yo he aprendido a pedirle el inconveniente más mínimo. Mire, les cuento. Hoy tenía que estar a las 2 de la tarde en un seminario en el centro. Yo me preparé para salir a la 1 porque sé cómo es el asunto. Tengo siempre las cosas en el lugar ordenado. Voy a buscar mis barbijos y no los podía encontrar en el cajón de los guardos. Y ya eran la 1:05 y yo sabía que si no salía a esa hora iba a llegar tarde. Y digo, Señor, ¿dónde están mis barbijos? Y yo siempre los pongo acá. Y buscaba, saqué todas las cosas del cajón, no encontraba los barbijos. Señor, por favor, ¿dónde están mis barbijos? Abro el cajón de abajo y los había puesto en el de abajo en vez del de arriba. ¿Pero por qué abrí el cajón de abajo? Porque sentí en la mente, a lo mejor los puse en el de abajo. Pero el Señor me ayudó a encontrar mis barbijos. O sea, esa relación permanente tenemos que tener con el Señor. Si el Señor no se molesta que nosotros le digamos que no encontramos la llave, que nos ayude por favor a que el auto arranque, que nos ayude, no le molesta, al contrario, a Él le agrada que compartamos todo con Él. Eso es comunión. Y cuando nosotros buscamos su ayuda, Él nos da de su palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando Él nos da de su palabra? Fíjense lo que dice el versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no podemos practicar la verdad. Si yo estoy en comunión con el Señor, Él me da su palabra, me da su deseo, me da su pensamiento, me enseña lo que tengo que hacer. Si yo no lo hago, estoy mintiendo. Por eso, comunión con el Señor da obediencia. ¿Y cuál es el resultado de la obediencia? Dice el versículo 4. Fíjense lo que dice el versículo 4. A ver si es el que yo digo. ¿Qué dice el versículo 4? Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa.
Si yo tengo comunión con el Señor, tengo la obediencia, tengo las cosas que el Señor me comunica en mi amistad con Él para que yo haga. ¿Cuál es el resultado? La alegría. Hay otra versión, Reina Valera, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces podemos decir, bueno, como el Señor dice que si yo obedezco, voy a tener alegría y gozo, es su promesa, ahí está la palabra, dice que se va a cumplir, yo no voy a tener ningún problema, yo no voy a tener ninguna dificultad, yo voy a vivir, pero bárbaro todos los días. No, eso no dice la palabra, porque Él dice, el que tiene comunión conmigo, el que me ama, tiene que vivir como yo viví. Y el Señor vivió acá pruebas, dificultades, necesidades, angustias, muerte y persecución. Pero la diferencia está en que cuando yo vivo todo eso en comunión con Él, igual dentro lo profundo de mi corazón, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio de la necesidad, en medio de la soledad, siento un espíritu interior de gozo. Y la mano del Señor se extiende para ayudarme utilizando cualquier otro que está en comunión conmigo. Y a veces alguien que ni siquiera pensamos que se va a acercar a nosotros. Miren, la semana pasada me pasó algo y yo salí a la puerta a limpiar la vereda de mi casa, que entre paréntesis pocas veces lo hago, y resulta que viene una vecina, venía caminando y empieza a correr y me dice, doña Norita, hola, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, ay, usted sabe que venía para su casa, dice, porque hace tanto tiempo que no la veo, que tenía preocupación cómo estaba. Y yo digo, ¿y esta persona que yo ni me acordaba que existía? Dios le ha puesto en el corazón que venga a ver cómo estoy. Y otra vecina a la semana siguiente me habló por teléfono para preguntarme si estaba bien. Y yo la verdad que con los vecinos casi no me trato porque no estoy en la casa, no salgo ahí al barrio. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Hasta personas que no pertenecen a nuestro grupo, Dios las utiliza para que se preocupen por nosotros. Entonces, el gozo es cumplido. Y ustedes saben, yo me acuerdo cuando yo he pasado momentos muy duros en mi vida, Dios ha puesto a alguien que me extendiera la mano, que me acompañara. Y yo en lo profundo de mi corazón decía, Señor, qué gozo que tengo que te acordás de mí. Y que ponés en el corazón de estas personas que se acuerden de mí. ¿Por qué? Porque ahí está la comunión, el compañerismo, la ayuda del Señor, que está permanentemente ayudándonos. Quiero terminar con un pasaje del Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Me encanta este versículo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esto me hace pensar algo. Si yo quiero conocer la palabra de Dios, si quiero que el Señor me revele cosas profundas de su palabra, si yo quiero que el Señor me enseñe cosas grandes y maravillosas que yo no conozco, hay un solo medio, la comunión con Él, el compañerismo con Él, porque eso es la condición que Él pone, que yo tenga comunión con Él y que le tema, por lo tanto le obedezca. Y si yo hago eso, Él me va a revelar los secretos de su persona, los secretos de su corazón.
porque eso hace un compañero y un amigo. Y si yo lo escojo a él para que sea mi amigo y tener comunión con él me va a revelar sus secretos. Por eso vale la pena pagar el precio de tener una comunión con el Señor, una amistad con Él. Y quiera el Señor que cada uno de nosotros tengamos este deseo de ser amigos del Señor, para que Él nos hable al oído todos los secretos de su corazón. Que el Señor les bendiga.